Bueno, algo de lo que se pudo saber y de lo que pudo trascender, porque a veces no trascienden muchas cosas. Bueno, ¿qué sucede ahora con este encuentro Xi Jinping-Putin? Resulta que al otro día de la reunión entre Trump y Xi Jinping en Pekín, Xi Jinping recibió a Putin al otro día inmediatamente, donde se supone que acordaron convenios, más de 40 convenios, entre los cuales está la IA en medicina, en robótica, informática, y también lo más preciso el tema del gas, ¿no? Que con la crisis y los bloqueos que hay en el estrecho de Hormuz, con la crisis y los bloqueos en el estrecho de Hormuz y a la vez Rusia estar bloqueado y no poderle vender gas a Europa, hizo que, por ejemplo, en el 2021, un año antes del que empiece el conflicto en Ucrania, Rusia le vendía a China 16.000 millones de toneladas de metros cúbicos de gas y ahora se triplicó, está en 40.000 millones de toneladas de metros cúbicos y bueno, con esto del Power of Siberia, que es un gasoducto que va a ir desde Siberia, Yamal, toda esa zona del norte de Rusia, pasando por Mongolia hacia China, se espera 50.000 millones de metros cúbicos de gas, de una cifra tremenda, récord. Sí, tendrán motivos para reunirse, ¿no? El otro día, una nota al pie nomás, el otro día miraba un gráfico que mostraba la cantidad de sanciones que tiene Rusia de todos los países del mundo y es impresionante. Y había un analista que se preguntaba cómo puede ser que la economía rusa, después de todas estas sanciones, sobreviva, y la respuesta era China. El salvavidas, o sea, es básicamente China. Es eso. Sí, China resultó ser un salvavidas para Rusia, porque si vemos los otros países que Estados Unidos sancionó, Turquía en el 2018, Irán, ni hablar de Venezuela, son todos países que su economía cayó muchísimo por las sanciones. En cambio, Rusia se sostuvo, es más, hasta en sectores agrícolas y en economías más diversificadas. Rusia apostó a su mercado interno y la verdad que le fue bien, hasta complicó la situación de los europeos. Y bueno, ahora Europa paga el gas de Estados Unidos importado en buques 3 veces más caro de lo que le compraba a Rusia, y China aprovecha ese gas barato. Así. De hecho, otros comentarios. Yo estaba viviendo en Alemania cuando empezó la guerra con Ucrania y bueno, pasé de pagar un gas muy barato a pagar muchísimo, y el primer mes el Estado a cada trabajador registrado le daba un bono de 300 euros para minimizar el costo que iba a ser después, y el costo del gas en toda Alemania aumentó un montón, y te ibas a los lugares de trabajo y te congelabas básicamente. Así que se notó mucho. Yo viví ese cambio muy grande de pasar de consumir el gas ruso barato a pagar muchísimo, y se bajó mucho el consumo, digamos. Bueno, el Estado subsidiando a la gente, ¿no? Y bueno, cambia la calidad de vida, ¿no? Claro. Todo el continente. La calefacción de todos los hogares europeos. Sí. Y bueno, Xi Jinping calificó como el nivel de relaciones entre Rusia y China más alto de la historia. Y yo estuve comparando la balanza comercial, el intercambio bilateral, y es increíble cómo está subiendo el de Rusia y China y cómo baja el de Estados Unidos y China. Por ejemplo, ahora tengo una cifra de mayo de este año, ahora este mes, que ya salió la cifra, cayó el comercio bilateral entre Estados Unidos y China, cayó un 35% en comparación a mayo del 2025. 35% para ser dos superpotencias que tienen un intercambio comercial de más de 500.000 millones de dólares, que caiga, esto es un dato mensual, 35%, la verdad que es fuerte. Y se está dando lo que decía Kissinger, que fue secretario de Estado, consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que ya en los 70 decía: no hay que dejar en ese momento que la Unión Soviética y China se junten. Fue antes de que Mao fallezca, que falleció en el 76 Mao. En el 71 Kissinger fue a China, se reunió con diplomáticos, no con Mao todavía, y buscaba como esa apertura a China que después se da finalmente con Xiaoping cuando fallece Mao, cosa de romper esa relación que estaba teniendo, esa relación sino-soviética, porque sabía que eran dos monstruos que si se juntaban atentaban contra la hegemonía de Estados Unidos, y ahora es justamente lo que se está dando. Y era lo que estaba alertando Kissinger también antes de fallecer, que falleció ahora hace 2-3 años nomás, que decía, bueno, de última sacrifiquemos a Ucrania, que Ucrania quede del lado ruso, porque también es parte de lo que fue la Unión Soviética, y que la OTAN sea parte de eso, ¿no? Exacto.
Kissinger fue Premio Nobel de la Paz también, ¿no? Fue Premio Nobel de la Paz. No, qué tremendo eso, ¿no? Fue Premio Nobel de la Paz, estuvo en la guerra de Vietnam, articuló la doctrina de shock, el golpe contra Pinochet, contra Allende, los golpes, todas las dictaduras de América Latina en los 60, 70 estuvo. Obama, que fue uno de los tipos que más produjo invasiones a otros países de Estados Unidos, también Premio Nobel de la Paz, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, y Corina Machado. Hay que replantearse un poco capaz los premios Nobel. ¿Quién será que decide, no? ¿A quién le estamos dando el poder de decisión? Y capaz pongan uno más tranquilo ahora para apaciguar, ¿viste? Algo que está bueno hablar también de esta reunión entre Putin y Xi Jinping es que este es un proyecto que es re clave para la región porque además saca de la matriz energética a la parte como Europa-Asia, ¿cierto? Porque ahora China compra, como decía Jero, gas como envasado que viene en buques y que se envasa como a bajísimas temperaturas, o sea que es todo un proceso industrial de Estados Unidos, de Australia, etcétera. Y lo que le va a venir re bien este gasoducto, este Power of Siberia 2, que ya hay un 1, digamos, ya hay un gasoducto, está bueno, lo que va a hacer es que va a venir gas natural directamente, o sea que se impulsa gas directamente hacia China, lo que hace también que China se pase un proceso de descarbonización, porque China ahora quema muchísimo carbón para producir energía. Algo importante que está bueno también resaltar es que esto no lleva a una transición energética más positiva. Aunque dejamos de tener tantas emisiones de dióxido de carbono, algo muy negativo de los gasoductos es que cuando hay una liberación de gas es súper perjudicial para el medio ambiente. Ya hubo una liberación de gas en uno de los gasoductos de Rusia y contamina muchísimo a la redonda, a las especies animales, a las diferentes partes del medio ambiente. Y esto es clave decirlo porque cuando hablamos de matriz energética siempre tenemos que comparar, capaz, bueno, decimos, bueno, nos descarbonizamos, pero bueno, ¿a qué pasa? ¿A qué estamos pasando y cuáles son los cuidados que tienen que tener? Los costos que puede pasar si ya haber un mínimo error, ¿no? Porque son gravísimos a nivel de flora y fauna en la región. Es un costo muy grave en la biodiversidad de toda una región y afecta y cuesta muchísimo recuperarse después de esos fenómenos, eventos, aunque tienen generalmente estas superpotencias tienen un poder de recuperación muy alto. Total. Hay que tener en cuenta esa pérdida que en su mayoría no vuelve a ser lo mismo, y los que estudiamos más que nada el ambiente sabemos que una vez que suceden fenómenos así, sucesos, ya después no hay marcha atrás. Total, y tener en cuenta que el gas sigue siendo combustible fósil también, que es importante destacar. Y después algo que me parece también importante es que Rusia un poco me parece que está negociando mucho esto porque a Rusia ahora le sobra gas. Como está cortado, bueno, con todas las sanciones por la guerra y demás, el comercio con Europa le sobra un montón de gas y necesita esa alianza con China para poder exportar todo ese gas que tiene de sobra. Van a hacer un gasoducto desde Yamal, que son 2.600 kilómetros, pero para transportar, como decía Jero hoy, 50.000 millones de metros cúbicos de gas. Se calcula que eso va a estar para el 2030, o sea, la inversión en infraestructura es enorme. Se calcula eso para el 2030. También hay que tener en cuenta de que siempre vemos a Rusia también como una superpotencia, más que nada militar, nuclear, pero el PIB de Rusia está noveno a nivel mundial, está después de Italia. Italia octavo, Rusia noveno. Pero se calcula que para el 2035 va a pasar a ocupar la quinta posición Rusia a los niveles que está creciendo, y esto lo dice Goldman Sachs, que es la prestigiosa banca de inversión, una de las más grandes e importantes del mundo, con sede en Nueva York. Estipula eso, y también para el 2035 China ya superaría a Estados Unidos. Así que bueno, son datos bastante interesantes, que pase la novena posición a la quinta Rusia, y desplazando también a... Y en esta situación, como decía Magalí, de sanciones. Tenemos material para compartir con nuestra audiencia, ¿no? Ella es María José Paredes, la que va a compartir con ustedes esto sobre lo que estamos charlando, sobre Rusia, sobre la reunión con Xi Jinping. Vive en Salta.
es de Jujuy, es doctorando es Doctorando licenciada en Economía, sí. licenciada en Economía y doctorando en Economía. Y bueno, Y directora ejecutiva del observatorio. ahí Y una querida amiga, ¿cierto? De todos nosotros. Pobre Majo, le tenemos bastante cansado. no, tremenda. Así que bueno, escuchamos y vemos a Majo. Buenas tardes a todos, les agradezco el espacio. Hoy vamos a estar hablando sobre el encuentro de los presidentes de Rusia y de China el 20 de mayo que se realizó en Pekín. En esta cumbre se dice que se firmaron alrededor de 40 acuerdos, ¿sí? Algunos medios hablan de que pueden haber sido algunos más, pero acá lo importante es cuál es el efecto que tienen estos acuerdos, y entre eso uno de los principales sería el precio de la energía, ¿sí? Y algunas reglas que nosotros ya conocemos sobre el comercio global. Me parece importante pensar qué es lo que pasó y por qué es tan importante, y vamos a abrir la tarea para que se pueda pensar cuál es el efecto que tiene en América Latina, ¿sí? Estos acuerdos se pueden agrupar en 4 pilares. Uno de los pilares es el pilar político. Rusia y China ya tienen firmado un tratado de buena vecindad. En este caso hicieron una extensión de ya que cumplía 25 años, así que prácticamente renovaron un contrato de confianza entre vecinos, ¿sí? Eso me parece súper importante. También firmaron una declaración para impulsar el nuevo orden multipolar, es decir, un mundo donde las decisiones no las tomen 1 o 2 países, sino que se pueda discutir, se pueda negociar entre varios, ¿sí? Y en este sentido Putin fue bastante claro, dijo que esta cooperación no va en contra de nadie, que es una señal para evitar que se interprete como si fuera una alianza anti-occidente. No es la idea de estos acuerdos que están planteando. Tenemos otro pilar que es el pilar económico, que uno de los planteos más importantes de estos pilares es el comerciar sin intermediarios, ¿sí? Más del 90% del comercio bilateral que ya se realiza entre China y Rusia se hace en rublos y en yuanes, es decir, no pasa por dólares, y esto es importante porque reduce todo lo que está vinculado a la dependencia del sistema financiero estadounidense. También acá, como un gesto dentro de esta cuestión del comercio, China extendió la extensión del visado para los rusos, ¿sí? Esto lo hizo hasta el 2027. Una forma de facilitar lo que es el turismo, el negocio y el movimiento de las personas, ¿sí? También hay un acuerdo de comercio urbano y regulación antimonopolio que apunta a crear mercados que sean más justos y ciudades más sostenibles. Bueno, con respecto al otro pilar, que es el pilar energético, está vinculado a todo lo que es gas, petróleo y seguridad. Se avanzaron sobre el acuerdo para el gasoducto Power of Siberia 2, que la idea es que pueda llevar gas del el Ártico ruso hacia China. Si bien no hay una definición sobre los precios ahora, está el entendimiento político, digamos, allá hay acuerdos mucho más avanzados, ahí hace falta afinar algunos detalles, ¿sí? Esto es muy importante porque para Rusia, Rusia se propone como un proveedor energético que es mucho más estable, dado a la guerra que se está llevando en Medio Oriente, ¿sí? Donde las rutas de Medio Oriente, del Estrecho de Hormuz, están generando algunas dificultades con el abastecimiento. Entonces, en este momento de tensión, bueno, Rusia se presenta como esto, un proveedor muchísimo más estable. Tenemos también el pilar cultural, ¿sí? Tecnológico y cultural, que busca la construcción de un futuro juntos, en este caso entre lo que es China y Rusia, ¿sí? Se van a realizar cooperaciones en inteligencia artificial, ciencia y la transferencia tecnológica. Acá es importante porque también van a empezar a trabajar en todo lo que nosotros denominamos como lo que es el soft power, ¿sí? La construcción cultural.
nada, es una elección súper importante y es una de las más determinantes y de la historia reciente de Colombia, porque bueno, en Colombia no se puede reelegir presidente, entonces Petro tiene que dejar su cargo, y es histórico porque es o una continuidad de la izquierda, que es el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, o un giro a la derecha, que algo que puede pasar porque es lastimosamente lo que está pasando en la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿no? Hay 3 candidatos que encabezan las encuestas, que uno es Iván Cepeda, que es el candidato del oficialismo, de la izquierda, del partido Pacto Histórico. Él es filósofo, militante del Partido Comunista, y bueno, él básicamente habla de una continuación de las reformas que llevó a cabo Gustavo Petro, que tienen que ver con reformas sociales, con la educación, con la reforma agraria, reformas previsionales. Y hizo un acto hace unos días y llenó la plaza, que eso fue muy movilizante, digamos, pero al mismo tiempo está muy complicado porque no llega a tener cerca del 50% de los votos, que es lo que necesita para ganar en primera vuelta, así que probablemente haya un balotaje. Veremos con quién. El segundo que le sigue en las encuestas es el outsider de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, que dicen que es como el Milei colombiano. Así que bueno. Acá a Milei le dicen el león, a él le dicen el tigre. Ah, el tigre de la Espriella, verdad. Bueno. Sí. Bueno, fanático de Bukele, su principal... lo que más dice en la campaña es que va a dar mano dura, que quiere crear mega cárceles, así bien estilo Bukele, y muy Milei también, en el sentido con un discurso muy violento que habla de